en Durango. Y nos acompaña, lo cual agradezco mucho, la presencia del licenciado Israel Hernández, presidente de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos, y está aquí en Durango porque, bueno, tienen un evento hoy importante. Carla, me da gusto saludarte. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. A ver, ¿de qué se trata, Carla? Muchas gracias, Ever, por el espacio. Aquí nos hiciste favor de compartir que inicia el día de hoy un congreso nacional que estamos organizando con CONAMEX y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el futuro de los derechos humanos. El futuro de los derechos humanos, un tema que da para mucho, ¿no? Incluso da para 2, 3, 4 horas analizarlo, ¿no? ¿Dónde va a ser, Carla? Es en el Bicentenario, en el aula Revueltas, y a partir de las 5 de la tarde es la inauguración. A las 6 de la tarde empieza la conferencia del doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, el libre desarrollo de la personalidad. Extraordinaria conferencia con un extraordinario expositor. Así es, y después de él está el licenciado Maximino Muñoz, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit. Y al final, bueno, cerramos con el presidente de la Federación de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, con retos y paradigmas del ombudsperson. ¿Y cuáles son esos retos y cuáles son esos paradigmas del ombudsperson en un país que en lugar de ir hacia adelante va hacia atrás, que involuciona? En temas de derechos humanos, en temas de impartición de justicia. Ahí están los resultados, ahí están más de 196,000 muertos. Acabamos de transmitir una nota de un feminicidio, los feminicidios que siguen a la alza, que salen de la estadística oficial. Porque salen de la estadística oficial. Digo, para Rosicela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública en este país, dice que no, que hay un decremento en los feminicidios. Bueno, yo quisiera saber dónde, pero bueno. En efecto, hay una crisis en materia de derechos humanos. Todos nuestros derechos y libertades no están suficientemente garantizados, y la figura del ombudsperson tiene que ver con esa garantía que tiene la sociedad para que cuando una autoridad no está haciendo bien su labor, su función, su trabajo, se le pueda señalar, se le pueda identificar, y si se le comprueba, emitirle una recomendación para que se corrija el caso en específico y se tomen acciones, medidas que eviten que este tipo de violaciones proliferen. El ombudsperson, que es la figura del comisionado de derechos humanos de nuestro país, es una institución que tiene reconocimiento constitucional y que entre sus características más importantes es la autonomía. Y creo que ahí está el reto principal del ombudsperson. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hay autonomía. Ejercer la autonomía es fundamental, el poder estar ajenos a cualquier interés de grupo, a cualquier interés económico o político, porque al ombudsperson lo único que le debe de interesar es el cumplimiento de la Constitución y de la ley en lo que tiene que ver con violaciones, casos de violaciones a derechos humanos. A ver, de entrada, el actuar del actual ombudsperson en este país, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se ve que haya una autonomía, Se ve una comparsa del actual régimen. Y eso es público y notorio. Sí. El sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos no se conforma únicamente por la Comisión Nacional, sino también por las 32 comisiones locales de derechos humanos, y entre unas y la otra no existe una relación de dependencia ni de jerarquía. Somos instituciones autónomas. No hay ninguna conexión. Tenemos un sistema federal, a la Comisión Nacional le toca investigar casos de violaciones a derechos humanos cuando participan autoridades federales, y cuando esto no es así, entra la competencia de las comisiones locales. Y ahí yo sí te quiero compartir que en la Federación existen muchos casos de éxito de gente muy profesional, en donde, por cierto, en los últimos años las mujeres han logrado un papel muy importante. Hoy la mayoría de las y los ombudsperson son mujeres, 18 del total son mujeres, y eso ha permitido generar pues distintos perfiles desde la academia, desde el litigio, desde el servicio público, que le han dado a la autonomía otro ángulo en beneficio de los casos y de ese papel, esa posibilidad de hacer un cambio en las personas cuando acuden a nosotros, insisto, ejerciendo un papel autónomo. Es un momento crucial para este país, es una ratificación del pueblo de México o de la mayoría hacia el actual régimen, que el actual régimen no ha sido
un régimen que haya sido proclive a mantener y respetar los derechos humanos en este país, hay que decirlo así. No sé su opinión, pero desde mi punto de vista no. Creo que tú y yo sí coincidimos. Pero es un momento crucial. La reforma al Poder Judicial que se está gestando, ¿será violatoria a los derechos humanos? En principio hay que decir... Así como va. En principio hay que decir que cualquier poder, el que sea, tiene una tendencia a desbordarse. Y por eso existe un sistema de equilibrio, de pesos y contrapesos, en donde está la garantía, en efecto, del Poder Judicial. Hoy se está discutiendo una propuesta legislativa, una reforma constitucional, y hemos comentado entre las y los colegas de la Federación que sería importante, valdría la pena que el Estado mexicano inste a un órgano internacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que en la vía de la opinión consultiva pueda decirle al Estado mexicano si ese proyecto de reforma constitucional está en sintonía o no, si es compatible o no con el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia que esta Corte Interamericana ha desarrollado, particularmente de las garantías de independencia judicial y autonomía. ¿Y por qué digo esto? Porque no podemos esperar a que una reforma tan discutida, que ha generado una división de opiniones a favor o en contra, fundamentalmente por la designación de las y los juzgadores mediante voto popular, mediante voto directo. Hay un sector que está a favor, otro que está en contra, estamos muy consternados, hay preocupación dentro de nuestro país y fuera de él, y creo que precisamente para eso existe esta figura que es la opinión consultiva, no esperar a que se traduzca en un resultado legislativo que entre en vigor, que pueda, en lugar de fortalecer, debilitar al sistema de justicia, y de esta manera que la Corte Interamericana dice, oye, en función de todo esto que hemos desarrollado, esto que estás proponiendo es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos. No olvidemos que las garantías, entendidas como herramientas, instrumentos, instituciones que están hechas para hacer efectivos los derechos humanos, claro, es un derecho que está reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 1 constitucional. Pero está claro, licenciado Israel, que no lo va a hacer, no va a haber una consulta ante la Corte Interamericana. Bueno, perdón que te interrumpa, yo te quiero decir es que no es el sujeto legitimado, es decir, quien puede instar a la Corte Interamericana no es nada más el presidente de la República, lo puede hacer la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. O sea, la Corte puede acudir a la Corte Interamericana. Correcto. De derechos humanos. Sí, humanos. existen precedentes ya de la propia Corte Interamericana en donde ha analizado otros proyectos de reforma de otros países. Sí, pero resulta que es un mandato del pueblo, porque ese es el discurso. El mandato del pueblo que llevó con casi 36 millones de votos a una presidenta y que le da, aunque hay todavía discusión con esto de la sobrerepresentación en la Cámara, en la próxima Cámara de Diputados, pues ese es el argumento y ese es el discurso. Pero ese mismo argumento sirve para sostener que en la década de los 80s, ¿sí?, la voluntad del pueblo, el Estado mexicano en ejercicio de su soberanía, firmó tratados internacionales, así es, adquirió compromisos internacionales, reconoció la competencia contenciosa y consultiva de la Corte Interamericana, y existe un principio en el derecho internacional que se llama pacta sunt servanda, y la prohibición de oponer la legislación interna como justificación para incumplir con un tratado. Esto está en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y hay que ese mandato, esa voz popular en su momento, también respetarla. A ver, entonces, ¿está la opción de la Corte Interamericana? Desde luego. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Correcto, sí, desde luego. O sea, la ministra Norma Piña puede acudir a la Corte Interamericana porque además formamos parte de estos acuerdos, de estos convenios internacionales. Sí, la Corte Interamericana es un órgano de la Organización de los Estados Americanos, en efecto. Y seguramente eso lo sabe la ministra. Pues quiero pensar que sí, si no, pues aprovechar este espacio, para eso son, que se madure la idea y que se pueda estudiar, y en todo caso instar a la Corte Interamericana para que a través de la máxima opinión jurídica que hay en materia de derechos humanos se pueda decir si este proyecto es o no compatible con las garantías de independencia judicial y de autonomía. Pero de entrada, ¿cómo va la reforma? ¿Sí viola derechos humanos? Pues mira, desde su origen, el sistema federal
Ya los padres fundadores en la Convención de Filadelfia, cuando surge el Estado federal, la democracia en América, digamos, Madison, Hamilton y Jay discutían sobre quién debe de designar a las y los jueces. ¿Sí? Si tiene que ser el pueblo o si tiene que ser alguno de los demás poderes. Y existen más razones de peso para que sea una relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo los que puedan designar a los mejores perfiles, porque son funciones técnicas, son funciones de un alto grado de conocimiento y de profesionalismo. Entonces, esto se discutió y se dijo también que dejarlo a la emoción, que es lo que subyace del momento de votar, es muy peligroso, porque entonces la justicia deja de ser objetiva. Esto se dijo entonces, y bueno, ahora creo que pues son palabras que resultan, nos suenan muy vigentes, ¿no? Así es. Pero bueno, finalmente hay también argumentos a favor, y creo que por eso, frente a la duda, frente a esta opinión dividida en algo tan importante, es que un órgano que pueda pronunciar un criterio orientador para el Estado mexicano, pues sería la Corte Interamericana. Desde luego que hay que revisar cualquier sistema, cualquier institución, sí, claro. Todo es revisable. Para eso es la tarea de legislar, para que frente a una situación se pueda dar una respuesta legislativa cuando hay que darla. Pero también se tiene esta idea muy mexicana de que frente a un problema cambiamos la Constitución y se va a resolver por arte de magia. Y eso no es así. Para muestra, la reforma judicial en materia penal en el 2008, es decir, hace 16 años, en donde pensamos que todo iba a cambiar y seguimos igual, o en una de esas hasta peor. Entonces, cambiar la Constitución no va a resolver el problema. Creo que está en las personas, en los operadores jurídicos, en la formación, en donde el cambio debe de venir primero, pero sin duda creo que sí, todo es perfectible, ¿no? Sí, y luego quedamos en el tema de lo político y de la conveniencia para el poder actual de todo remitirlo al pueblo bueno y sabio, que finalmente sabemos que eso no sucede, porque finalmente el pueblo bueno y sabio pues ni siquiera está enterado de estos temas. Pues en la federación, entre las y los colegas que conformamos el sistema, tenemos una ventaja en el ámbito de lo político, porque la única política que hacemos es la política de los derechos humanos. Y que además se debe de seguir respetando y se debe de seguir fomentando. Claro. El día que haya una oposición de los derechos humanos, yo no sé qué va a pasar con este mundo, ¿no? Exactamente. Oigan, les agradezco mucho que hayan estado aquí. Gracias a Carla Obregón, la doctora Carla Obregón, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y al licenciado Israel Hernández, presidente de la Federación de Organismos Públicos en Derechos Humanos. Y ojalá le digan a Norma Piña que esta es la Corte Interamericana. Así es. Gracias. Un placer. Gracias y un saludo a la audiencia. La pausa. Funerales Hernández. La pausa después de Funerales Hernández. Regreso.